En los días en que los jueces aún gobernaban a Israel, cuando cada hombre hacía lo que bien le parecía, existió un hombre del que casi nadie hablaba. Su nombre era Elidad. No era rey. No era guerrero. No era profeta, al menos, no todavía. Era guardián. Pero no de personas, ni de tesoros. Sino de un lugar. Un lugar que no aparecía en los mapas, ni en los relatos que se contaban junto al fuego. Un sitio oculto entre montañas áridas, donde el viento parecía susurrar palabras antiguas y el silencio tenía peso. Elidad vivía solo. Su refugio era una pequeña construcción de piedra, levantada junto a una grieta en la tierra, una grieta que nunca debía abrirse. Desde niño le habían enseñado una sola cosa. Mientras permanezca cerrada, el mundo seguirá en orden. Nunca le explicaron qué había dentro. Nunca preguntó. Hasta aquella noche. El cielo estaba inquieto. No oscuro, sino extraño. Las estrellas parpadeaban como si dudaran de su lugar, y un viento frío descendía desde las montañas con un murmullo desconocido. Elidad se levantó de su lecho de pieles, alerta. Esto no es normal, murmuró. Tomó su lámpara y salió. La grieta estaba allí, como siempre, larga, profunda, negra como la ausencia misma. Pero algo había cambiado. Un leve resplandor emergía desde su interior. No era fuego. No era luz. Era algo vivo. Elidad dio un paso atrás. No, esto no debe. Un sonido interrumpió sus pensamientos. Un susurro. No desde el viento. Desde abajo. Guardián. Elidad se congeló. ¿Quién está ahí? Silencio. Luego, una risa baja, casi imperceptible. Has esperado tanto, y aún no sabes que proteges. Elidad apretó la lámpara con fuerza. No necesito saberlo. Solo necesito mantenerla cerrada. El suelo vibró levemente. La luz en la grieta aumentó, pulsando como un corazón. ¿Cerrada? Repitió la voz. Mira mejor. Elidad se acercó con cautela. Y entonces lo vio. Una fisura. Pequeña, pero real. La grieta se estaba abriendo. El aire cambió. Pesado. Antiguo. Peligroso. Elidad sintió un nudo en el pecho. No, esto no puede estar pasando. Recordó las palabras de su padre. Si alguna vez comienza a abrirse, no huyas. Sus manos temblaron. Entonces, ha llegado el momento. La luz se intensificó. El susurro se convirtió en múltiples voces, superpuestas, caóticas. Ábrenos. Libéranos. Conócenos. Elidad retrocedió. El miedo crecía, pero algo más también. Duda. Porque por primera vez en su vida, quería saber. ¿Qué había estado protegiendo realmente? La grieta vibró con más fuerza. La fisura se expandió apenas un poco más. Y desde lo profundo, algo comenzó a subir. No completamente visible. No aún. Pero suficiente para entender. Que no era de este mundo. Elidad levantó la lámpara, con la respiración entrecortada. Y en ese instante, la llama se apagó sola. Oscuridad total. Y una última voz, mucho más clara, mucho más cercana, susurró junto a su oído. Ya no puedes cerrar lo que nunca entendiste. Elidad se giró bruscamente. Pero ya no estaba solo. Detrás de él, una silueta se formaba lentamente, como si la misma oscuridad hubiera tomado cuerpo. No tenía rostro definido, pero lo observaba. Y en ese silencio pesado, Elidad comprendió algo aterrador. Aquello no había salido por completo, pero ya había cruzado. Y ahora, lo estaba mirando a él. Y ahora, lo estaba mirando a él. Elidad retrocedió instintivamente, pero sus pies se detuvieron como si la tierra misma lo hubiera atrapado. La silueta frente a él no se movía, pero crecía. Más definida. Más real. La oscuridad que la formaba parecía respirar. ¿Qué eres? Preguntó Elidad, con la voz quebrada. La figura inclinó ligeramente lo que parecía ser su cabeza. Soy lo que has guardado, sin conocer. El aire se volvió frío, cortante. Elidad apretó los puños. No importa lo que seas, volverás a donde perteneces. La criatura no respondió de inmediato. Solo dio un paso. El suelo vibró. ¿Y si no quiero volver? Susurró. La grieta detrás de Elidad pulsó con más fuerza, como si respondiera a la presencia de aquella entidad. La luz que emergía desde su interior ya no era tenue, ahora era intensa, irregular, peligrosa. Elidad giró la mirada por un instante. La fisura se había expandido aún más. Y entonces lo entendió.
Aquello no era solo una apertura. Era una liberación. Esto, está mal, murmuró. La figura oscura dio otro paso. No está mal, está incompleto. Elidad frunció el ceño. ¿Incompleto? Has guardado la puerta, continuó la voz, pero nunca entendiste lo que separaba. Elidad sintió un escalofrío. No necesito entenderlo. Sí lo necesitas. De pronto, la criatura levantó una mano. Y el mundo cambió. Elidad ya no estaba frente a la grieta. Estaba en otro lugar. Un valle. Antiguo. En ruinas. El cielo estaba cubierto por una sombra gigantesca, y hombres corrían desesperados mientras algo invisible los alcanzaba. Sus gritos se mezclaban con un sonido profundo, como si la tierra misma estuviera siendo devorada. «Esto es lo que temes», dijo la voz. La escena cambió. Ahora vio hombres vestidos como guardianes, como él. Rodeaban una grieta idéntica, usando símbolos y fuego para sellarla. «Y esto es lo que hiciste». La imagen se congeló. Elidad observó. Los hombres lograban cerrarla, pero algo quedaba atrapado a medio camino. Oscuridad, fragmentada. No fue un cierre perfecto, susurró la voz. Fue una ruptura. Elidad sintió como su respiración se aceleraba. ¿Qué quieres decir? La visión se desvaneció. Elidad volvió al presente. La criatura estaba más cerca. Demasiado cerca. Lo que está abajo, no es solo destrucción. Elidad negó lentamente. No te creo. Porque te enseñaron a no hacerlo. El símbolo grabado en la roca alrededor de la grieta comenzó a resquebrajarse. Antiguas inscripciones se desvanecían como si el tiempo ya no tuviera poder sobre ellas. El sello está fallando, continuó la voz. Y tú, eres el único que queda. Elidad sintió el peso de esas palabras. ¿El único? El último guardián. Silencio. El viento dejó de soplar. La noche se volvió aún más oscura. Y por primera vez, Elidad no sintió solo miedo. Sintió responsabilidad. Pero también, confusión. Porque si lo que decía aquella cosa era cierto, entonces tal vez, nunca había estado protegiendo al mundo. Tal vez, lo había estado manteniendo incompleto. La grieta tembló con violencia. Un fragmento de roca se desprendió y cayó en la oscuridad. No se escuchó impacto. Solo, profundidad. Elidad tragó saliva. Si esto no debe permanecer cerrado, susurró, entonces. Miró a la criatura. ¿Qué se supone que debo hacer? La figura no respondió de inmediato. Pero cuando lo hizo, su voz ya no sonaba como una amenaza, sino como una invitación. Debes elegir si sellar lo que queda o terminar de abrirlo. La grieta brilló con más intensidad. La decisión ya no era evitarlo. Era enfrentarlo. Y justo cuando Elidad dio un paso hacia adelante, la tierra volvió a temblar. Pero esta vez, algo más estaba despertando desde abajo. Pero esta vez, algo más estaba despertando desde abajo. No era como la presencia que tenía frente a él. Esto era, más grande. Más antiguo. La grieta comenzó a ensancharse con un crujido profundo, como si la tierra misma se resistiera a ceder. Fragmentos de roca cayeron en la oscuridad, desapareciendo sin hacer sonido. Elidad dio un paso atrás, sintiendo como el suelo vibraba bajo sus pies. ¿Qué es eso? Susurró. La figura oscura no respondió de inmediato. Por primera vez, parecía observar con atención. Eso, dijo finalmente, no debería despertar aún. Elidad giró lentamente la mirada hacia la grieta. La luz cambió. Ya no era pulsante. Ahora era inestable, fragmentada, como si dos fuerzas estuvieran luchando por dominar el mismo espacio. Y entonces, una mano emergió. No completamente sólida. No completamente sombra. Era algo intermedio. Una forma retorcida que se aferró al borde de la grieta, intentando salir. Elidad sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. No, retrocedió. Eso no puede salir. La mano se tensó. Y algo detrás de ella, empujó. La tierra tembló violentamente. La figura oscura dio un paso atrás por primera vez. Esto no es lo que te mostré. Elidad la miró con incredulidad. Entonces, ¿qué es? Silencio. Breve. Pesado. Es lo que ocurre, cuando algo queda atrapado entre dos mundos. Elidad frunció el ceño. ¿Entre dos mundos? Ni completamente sellado, ni completamente libre. La grieta se abrió un poco más. La criatura intentó salir de nuevo, pero su forma se distorsionaba, como si el mismo espacio la rechazara.
Un grito surgió desde abajo. No de rabia. De dolor. Elidad se detuvo. Ese sonido. No era de un monstruo. Era de algo, sufriendo. ¿Lo escuchas? Dijo la voz oscura. Elidad asintió lentamente. Sí. Eso es lo que protegiste. Elidad sintió un golpe en el pecho. No, yo protegía al mundo de esto. No, interrumpió la figura. Protegías al mundo, de enfrentarlo. El silencio cayó como una piedra. La criatura en la grieta volvió a intentar salir, pero falló. Parte de su forma se desintegró, cayendo de nuevo en la oscuridad. Elidad dio un paso hacia adelante. Está atrapado. La figura oscura lo observó. Como todo lo que fue sellado sin ser comprendido. Elidad bajó la mirada. Recordó las palabras de su padre. Mientras permanezca cerrada, el mundo seguirá en orden. Pero ahora, esa orden parecía otra cosa. Esto no es orden, murmuró. Es abandono. La grieta vibró con más fuerza. La criatura volvió a gritar. Más débil. Más desesperada. Elidad apretó los dientes. Si la abro, puede destruirlo todo. Si no lo haces, respondió la voz, lo condenas. Elidad levantó la mirada. ¿Y tú? ¿Qué quieres realmente? La figura permaneció en silencio unos segundos. Quiero volver a ser completo. Elidad sintió el peso de esas palabras. No había odio en esa respuesta. No había engaño. Solo, verdad. Miró la grieta. Miró la criatura. Miró sus manos. Y por primera vez, comprendió que no había una opción fácil. Solo una decisión imposible. La tierra tembló una vez más. Pero esta vez, algo diferente ocurrió. Desde lo alto, el cielo se abrió con un destello. Una luz descendió. Directamente hacia la grieta. Golpeó el suelo con un estruendo que sacudió todo a su alrededor. Elidad cayó al suelo. La figura oscura retrocedió. Y en medio de la luz, una nueva presencia apareció. Más pura. Más poderosa. Más antigua que todo lo anterior. El aire cambió. El silencio regresó. Y una voz, distinta a todas las demás. Habló. Esto termina ahora. Elidad levantó la mirada. Sabiendo que lo que acababa de llegar cambiaría todo. Elidad levantó la mirada. Y la luz no le permitió verla por completo. No era cegadora, pero era absoluta. Una presencia que no necesitaba forma para imponer verdad. El viento se detuvo. La grieta dejó de expandirse. Incluso la criatura atrapada dejó de luchar. Todo quedó en pausa. Esto termina ahora, repitió la voz, firme como una sentencia. La figura oscura retrocedió un paso más, por primera vez mostrando algo cercano al temor. No puedes detenerlo, respondió. Ya ha comenzado. Elidad miró entre ambas presencias, con el corazón desbocado. ¿Quién eres? Preguntó hacia la luz. La respuesta no llegó como palabras. Llegó como certeza. Como si siempre lo hubiera sabido, pero lo hubiera olvidado. Y entonces la voz habló. Soy el recuerdo de lo que debía ser. Elidad frunció el ceño. ¿Y esto? Señaló la grieta. ¿Qué es entonces? La luz descendió un poco más, acercándose a la abertura. Esto es lo que ocurre cuando el miedo decide en lugar de la verdad. La figura oscura intervino, con tono firme. No fue miedo. Fue protección. Fue incompleto, corrigió la luz. El silencio cayó entre ambos. Elidad sintió el peso de algo más grande que él. No era una simple batalla. Era una consecuencia. ¿Entonces qué se supone que haga? Preguntó, desesperado. Si la cierro, sigue atrapado. Si la abro, puede destruirlo todo. La luz permaneció inmóvil. La oscuridad tampoco avanzó. Por un instante. Todo dependía de su respuesta. No se trata de abrir o cerrar, dijo la luz finalmente. Se trata de restaurar. Elidad frunció el ceño. ¿Restaurar? La grieta vibró suavemente. La criatura atrapada emitió un sonido débil, casi suplicante. Lo que fue dividido, continuó la voz, debe ser unido. La figura oscura dio un paso adelante. Eso no es posible. Lo es, respondió la luz. Pero no sin costo. Elidad sintió un escalofrío. ¿Qué costo? Silencio. Pesado. Y entonces, la verdad. Tú. Elidad se quedó inmóvil. ¿Yo? Eres el punto entre ambos, explicó la luz. El guardián, no solo protege. Integra.
La figura oscura lo miró fijamente. Si lo haces, ya no serás el mismo. Elidad bajó la mirada. Sus manos temblaban. Su vida había sido simple. Cuidar. Obedecer. No cuestionar. Pero ahora, todo lo que creía correcto, se estaba rompiendo. ¿Y si fallo? Susurró. La criatura en la grieta dejó escapar un sonido débil. La luz respondió. Entonces el mundo enfrentará lo que ha evitado. La oscuridad añadió. Y tú desaparecerás con ello. Elidad cerró los ojos. Respiró profundo. El viento regresó suavemente, como si el mundo esperara su decisión. Recordó las palabras de su padre. Pero esta vez, no las repitió. Porque entendió algo nuevo. No se trataba de seguir lo que le enseñaron. Se trataba de comprenderlo. Abrió los ojos. Y dio un paso hacia la grieta. La luz no lo detuvo. La oscuridad tampoco. Porque ambas sabían que ya había elegido avanzar. Elidad extendió la mano. Directamente hacia la abertura. La energía comenzó a reaccionar. La grieta tembló. La criatura se movió. La luz brilló. La oscuridad vibró. Y en ese instante, todo lo que estaba separado, comenzó a responder a él. Y en ese instante, todo lo que estaba separado, comenzó a responder a él. La mano de Elidad tembló al tocar el borde de la grieta. No era piedra, no era tierra, era algo vivo, como si la realidad misma respirara bajo sus dedos. Un pulso. Luego otro. Y entonces, un estallido silencioso recorrió su cuerpo. Elidad gritó. No por dolor, sino por la intensidad de lo que estaba ocurriendo. La luz descendió sobre él. La oscuridad lo envolvió. Y por un momento, desapareció. Ya no estaba en la montaña. Ya no estaba frente a la grieta. Estaba, dentro. Un espacio sin forma. Sin arriba. Sin abajo. Solo fragmentos. Recuerdos. Ecos de lo que fue. Elidad observó. Vio el origen. Hombres antiguos, temerosos de lo que no entendían, creando sellos, cerrando lo desconocido sin escucharlo, sin comprenderlo. Vio la ruptura. La grieta. El momento en que aquello fue dividido, no contenido. Y luego, vio algo más. Algo que nadie antes había visto. Aquello que estaba abajo. No era solo oscuridad. Era una parte olvidada. Rechazada. Separada. Elidad sintió como algo dentro de él se quebraba. No eres el enemigo, susurró. Una forma emergió frente a él. No monstruosa. No humana. Pero, consciente. No, respondió la presencia. Soy lo que ustedes negaron. Elidad respiró con dificultad. ¿Y quieres destruirnos por eso? Silencio. Y luego, quiero ser completo. Las palabras lo atravesaron. No había odio. No había venganza. Solo, vacío. Elidad cerró los ojos. Entonces, esto no se trata de detenerte. La energía a su alrededor comenzó a reaccionar. La luz apareció nuevamente. La oscuridad también. Pero ya no como fuerzas opuestas, sino como partes incompletas. Elidad extendió ambas manos. Se trata de terminar lo que se rompió. El símbolo de la grieta apareció entre ellas. Fragmentado. Dividido. Elidad lo sostuvo. Si fallo, todo caerá. Si no lo haces, nunca habrá sido completo, respondió la presencia. Elidad apretó los dientes. Entonces, lo haré. Cerró los ojos. Y unió las piezas. La luz y la oscuridad chocaron. El espacio tembló. El silencio gritó. Y por un instante, todo dejó de existir. Luego, un latido. Uno solo. Fuerte. Perfecto. Elidad abrió los ojos. Y regresó. La montaña. La grieta. La luz. La oscuridad. Todo estaba ahí, pero distinto. La abertura ya no se expandía. Tampoco se cerraba. Fluía. La criatura ya no luchaba. Respiraba. Completa. Elidad cayó de rodillas, exhausto. Lo logré, susurró. Pero en el fondo, sabía que aún no había terminado. Porque algo dentro de él había cambiado para siempre. Porque algo dentro de él había cambiado para siempre. Elidad permaneció de rodillas, con la respiración agitada, mientras el mundo a su alrededor recuperaba lentamente el equilibrio. La grieta seguía allí, pero ya no era una herida. Era un umbral. La luz no intentaba cerrarla. La oscuridad no intentaba salir. Ambas, coexistían. En armonía. El viento regresó, suave,
como si nunca hubiera estado ausente. El cielo comenzó a sanar, y una a una, las estrellas volvieron a ocupar su lugar. Elidad levantó la mirada. Ya no sentía miedo. Tampoco duda. Solo, claridad. La figura de luz se acercó por última vez. Has hecho lo que ninguno antes pudo, dijo. Elidad negó lentamente. No lo cerré, ni lo abrí. ¿Lo comprendiste?, corrigió la voz. La presencia oscura también estaba allí, pero diferente. Ya no era amenazante. Ya no era ajena. Era, parte. Nos devolviste lo que fuimos, dijo, con un tono que ya no era pesado, sino sereno. Elidad miró la grieta. No debía ser una prisión, murmuró. Debía ser un paso. La luz brilló suavemente. Un equilibrio. Silencio. Elidad cerró los ojos un instante. Sintió su cuerpo. Su respiración. Su existencia. Y comprendió algo que cambiaría todo. Ya no soy solo el guardián, ¿verdad? La respuesta llegó sin palabras. Porque ya la sabía. Elidad se puso de pie. Más firme. Más completo. El símbolo que antes estaba grabado en la roca, ahora estaba en él. No como marca, sino como esencia. El viento movió su túnica mientras daba un paso atrás de la grieta. No para alejarse, sino para observar. El lugar ya no necesitaba vigilancia. No como antes. Porque el verdadero guardián ya no estaba afuera. Estaba dentro. La figura de luz comenzó a desvanecerse. ¿Esto termina aquí?, preguntó Elidad. Una pausa. Y luego, para el mundo, sí. Elidad miró el horizonte. ¿Y para mí? El viento respondió antes que la voz. Para ti, apenas comienza. La oscuridad también se disipó, no desapareciendo, sino integrándose en el entorno. Todo estaba en calma. Todo estaba en su lugar. Elidad respiró profundamente. Y por primera vez, no sintió el peso de proteger algo. Sintió el propósito de entenderlo. Se giró y comenzó a caminar. No como alguien que huye, sino como alguien que continúa. Porque la verdad más grande no era lo que había enfrentado, sino lo que había descubierto. Que lo que el hombre teme, muchas veces no necesita ser destruido, sino comprendido. Y mientras desaparecía entre las montañas, bajo un cielo restaurado, la historia no terminó. Solo dejó de ser una advertencia, y se convirtió en un camino. Destellos fin. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si conectaste con el mensaje, bienvenido a Conexión Divina. Aquí, cada historia tiene un propósito.